Vamos a empezar con el tema. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el síndrome intestino irritable. Y para esta enfermedad, pues primero empezaremos con definir qué es. Encontré que, bueno, el síndrome de intestino irritable se define como un trastorno funcional digestivo que clínicamente se caracteriza por la asociación de malestar o dolor abdominal y alteraciones en el hábito deposicional, es decir, tanto el número de las heces, como de su consistencia, sin ninguna causa aparente orgánica. En cuanto a epidemiología, el síndrome es un trastorno funcional digestivo más frecuente en la consulta médica. 40% de la consulta es por este motivo y 12% es por consulta general. En México se dice que el 50% de las personas que lo padecen acuden a consulta médica. Y esta enfermedad tiene una mayor prevalencia en mujeres. Más adelante les explicaré un poquito de los subtipos de esta enfermedad, pero en la mujer es más frecuente con predominio de estreñimiento y subtipo alternante. Además, pues esta enfermedad también puede asociarse a otras enfermedades extradigestivas, como la fibromialgia en un 32.5%, síndrome de fatiga crónica en un 51% y dolor abdominal pélvico crónico en un 49.9%. Además, la literatura nos marca que la raza no es un factor influyente en el síndrome de intestino irritable y la prevalencia también es inferior en gente mayor, en ancianos. En cuanto a la clínica, pues las manifestaciones digestivas son principalmente el dolor o malestar abdominal. Y bueno, el dolor o malestar abdominal pues es un síntoma que de hecho se exige como criterio diagnóstico y sin este síntoma no podemos hablar entonces que haya un síndrome de intestino irritable. Este dolor se suele describir como cólico, la localización es variable y su intensidad también suele ser modificable con base a la defecación o las ventosidades. Otra manifestación característica de esta patología es la diarrea. La diarrea en general suele ser diurna, generalmente postprandial, semilíquida o líquida y va acompañada en muchas ocasiones con urgencia defecatoria y puede también ser precedida de dolor cólico abdominal. Este tipo además de diarrea no se asocia a fiebre, aunque puede existir la mucorrea. También tenemos al estreñimiento. El estreñimiento suele ser de heces duras que se eliminan con esfuerzo defecatorio y además se puede acompañar con mucosidad o no, o puede también haber disentería. En cuanto a ver, también el estreñimiento suele acompañarse con distensión abdominal y como les mencionaba hace un momento, pues lo vamos a encontrar más frecuente en la mujer que en el hombre, al igual que la mucorrea y la sensación de evacuaciones incompletas. Otros síntomas digestivos que van acompañados con esta enfermedad de forma un poquito más frecuente es además de la distensión abdominal, síntomas variados como la pirosis, que si no mal recuerdo está presente en casi la mitad de los pacientes, que tienen otros trastornos también como la dispepsia y bueno, en general serían esos los que más se presentan. También vamos a tener otros síntomas que son extradigestivos que se asocian al síndrome de intestino irritable. Y vemos que, bueno, aquí está una tablita en donde vemos en porcentaje qué tan frecuente es que un paciente padezca de ellos. Y entre los más importantes vemos que, por ejemplo, el 60% de ellos está asociado a poliaquiura, marasmo vesical, anicturia y una sensación de, un vaciamiento incompleto de la vejiga. Son como los más frecuentes.
seguido de también, por ejemplo, el insomnio y la fatiga. Cosa que pues ahorita más adelante les explicaré por qué es que está asociado. En cuanto a etiología, se han propuesto varios factores patogénicos responsables del síndrome, como las alteraciones bueno, ya aquí por factores genéticos. Se observa que hay una mayor prevalencia en trastornos funcionales digestivos que están determinados por familias, y también nos hace precisamente pensar en esta predisposición genética. Y bueno, se ha manifestado que al observar algunos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, hay una mayor producción de la interleucina 10, que pues es una citocina con capacidad antiinflamatoria cuya síntesis va a estar regulada genéticamente, y también por otro factor que son capaces, bueno, vamos a hablar de la proteína transportadora de serotonina, que esta es capaz de modular también una respuesta a algunos fármacos y está determinada por polimorfismo, hablando genéticamente. Otras alteraciones son la motilidad. Se describe la obstrucción intestinal y la pseudoobstrucción intestinal, además de la hipermotilidad, en el recto sigmoides, y también la hipersensibilidad visceral, dentro de la cual tenemos la hiperalgesia y la alodinia. Ahora también vamos a tener mecanismos inflamatorios y postinfecciosos. La observación clínica de algunos pacientes también se relacionan con el inicio de síntomas tras un episodio de gastroenteritis aguda. Los factores de riesgo asociados al desarrollo de esta patología pues han cruzado con alguna infección, y bueno, se describe la bibliografía agentes como el enterovirus, Campylobacter jejuni, Salmonella, Clamidia, Entamoeba, etcétera, ¿no? Son como los que señalan más frecuentes dentro de estos mecanismos. Y bueno, tampoco podemos dejar de lado que tiene una incidencia a presentar esta enfermedad debido a factores psicológicos. Varios estudios nos mencionan que hay una asociación entre los síntomas físicos con pues nuestro estado, ¿no?, funcional y psicológico. Y se ha visto que, por ejemplo, la ansiedad y la depresión está muy presente en pacientes que tienen este síndrome. Y bueno, también por otra parte, pues no existe tampoco una diferencia significativa en la frecuencia de desórdenes depresivos o el grado con la sintomatología funcional que ellos presentan. Y bueno, el grado de ansiedad es mayor en los pacientes también que consultan al médico por sus síntomas funcionales gastrointestinales, los que no lo hacen. Y vamos a tener también alteraciones psicológicas más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, trastornos afectivos, ansiedad, somatización, y pues todos estos síntomas se presentan generalmente porque los pacientes pues están en un estado de estrés. También la bibliografía menciona que hay, por ejemplo, factores como el abandono a edad temprana, el abuso físico o sexual, y bueno, en general eso es lo que menciona, y que también se encuentra asociado a este tipo de patología. Asimismo, tenemos otros mecanismos como el ciclo menstrual, el uso de antibióticos y una dieta alta en grasas, y pues también la no realización de actividad física. Aunque bueno, a pesar de que estas son como las teorías por las que se supone puede ocurrir esta enfermedad, la realidad es que no se conoce exactamente la causa, pero pues sí es una variedad de
de estos factores, tanto genéticos, alteraciones en la movilidad digestiva, la hipersensibilidad visceral, las alteraciones patológicas y una historia de, como les mencionaba, de quizá abuso sexual o físico. Y bueno, en un intento por unificar el diagnóstico de el intestino irritable, se ha descrito una serie de criterios que van a agrupar diferentes síntomas y signos que van a pretender establecer un diagnóstico positivo a este síndrome. El primer intento por definir estos síntomas lo estableció un doctor llamado Manning y sus colaboradores, por eso el nombre de este tipo de clasificación. Y aquí se establecieron 6 síntomas como criterios diagnósticos. La bibliografía menciona que los 3 más importantes y como los que presentan en su mayoría los pacientes son estos 3, que es el dolor abdominal que mejora con la deposición, de posiciones blandas en relación con el dolor y un mayor número de posiciones en relación con el dolor. Los otros 3 restantes son la distensión abdominal, presencia de mojo en las deposiciones y sensación de evacuación incompleta. Posteriormente, se establecieron criterios diagnósticos más precisos, los cuales son llamados los criterios de Roma. Tenemos los criterios de Roma 1 y criterios de Roma 2. Dentro de los criterios de Roma 1, se menciona que al menos debe tener 12 semanas de forma continua recurrente de los siguientes síntomas, ¿no? Dolor abdominal, que se alivia con la defecación o que se asocia a un cambio en la frecuencia o la consistencia de las heces, y o 2 o más de los siguientes síntomas en al menos una cuarta parte de las ocasiones, como son alteración en la frecuencia deposicional, alteración de consistencia de las heces, ya sea duras, líquidas, una alteración en la evacuación, ya sea esfuerzo o urgencia, una evacuación incompleta, como con la deposición, hinchazón o distensión abdominal. En tanto, en los criterios de Roma 2, va a haber dolor o malestar abdominal de al menos 12 semanas en el último año, no necesariamente consecutivas, que se van a asociar a las siguientes características. Que, bueno, este malestar se alivia con la defecación, que se asocie o cambia el ritmo deposicional y también haya cambio en la consistencia de las heces. Además, pues vamos a tener que va a haber alteración en la frecuencia deposicional, de la consistencia. Moco también puede presentarse en las deposiciones e hinchazón o distensión abdominal. Y bueno, hace un rato les mencionaba un poquito de que también hay subtipos, ¿no? Además de los criterios, pues se unen los siguientes síntomas, en el cual podemos también encontrar menos de 3 deposiciones por semana, más de 3 deposiciones por día, deposiciones duras o en forma de bolitas, deposiciones blandas o líquidas, un esfuerzo excesivo durante la defecación, urgencia defecatoria, sensación de evacuación incompleta, la presencia de mojo en las deposiciones y una sensación o distensión abdominal. Y también otra escala que nos va a ayudar a clasificar esto es la escala de Bristol. Aquí, pues dependiendo, nos clasifica en 7 tipos, el tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pues esto va a ir como desde un estreñimiento importante hasta ya una diarrea, en la cual se va a evaluar la consistencia de las deposiciones. Y bueno, también se considera que es un estreñimiento cuando existen, por ejemplo, más de 3 deposiciones por día. Diarrea cuando hay más de 3 deposiciones por día, cuando son blandas o líquidas y cuando hay una urgencia defecatoria. En el caso de, por ejemplo, un estreñimiento, es sobre todo lo contrario, ¿no? Que hay menos de 3 deposiciones por semana, hay un esfuerzo excesivo durante la defecación y pues incluso puede haber sensación de hinchazón o distensión abdominal. Y en el caso de un mixto, pues puede, pues como dice su nombre, ¿no? Puede estar presente los síntomas que les mencioné anteriormente, tanto de estreñimiento o de diarrea. O también la bibliografía lo marca como
el subtipo alternante. Y bueno, ¿cómo se va a diagnosticar esto? Va a haber datos de alarma, una edad mayor de 50 años, un inicio abrupto de los síntomas antes mencionados, una pérdida de peso no intencional, síntomas nocturnos, como que les mencioné anteriormente. Ahí se me pasó, le puse sexo masculino, pero no es sexo femenino. Además de que ya hay antecedentes de familiares de cáncer de colorectal, una anemia, sangrado rectal y uso reciente de antibióticos. Va a haber estudios en los que nos podemos apoyar para evaluar, por ejemplo, en el caso de anemia, ¿no? Una BH, una velocidad de sedimentación globular. Esto es importante porque pues, en esta enfermedad va a haber un proceso inflamatorio importante y pues precisamente la velocidad de sedimentación globular constituye una medida indirecta para el grado de inflamación presente en el organismo. Además, más que nada en el caso de las mujeres, se va a evaluar también la función tiroidea. Nos podemos apoyar de un coproparasitoscópico y también una rectosigmoscopía y una colonoscopía. En cuanto a diagnóstico diferencial, pues bueno, no les voy a leer como cada una de estas, pero pues hay muchas enfermedades que se pueden asociar, pero más que nada debemos enfocarnos también en siempre tener una buena historia clínica, no simplemente dejarnos llevar con, bueno, pues ya le duele el abdomen, tiene una distensión y le mando antibióticos, o sea, no, siempre debemos tener bien presente, ¿no? El considerar pues todo lo que nos dice nuestro paciente e ir más allá a indagar y pues hacer las preguntas adecuadas para dirigir nuestro diagnóstico. En cuanto a tratamiento, pues es importante, como les mencionaba, la historia clínica, esto conlleva una buena relación médico-paciente, lo cual nos va a dar mayores datos para llegar a un correcto diagnóstico. Además, pues la realización del ejercicio físico es importante, seguir una dieta equilibrada y también dedicar tiempo suficiente para la defecación y el consumo, ¿no? de fibras y demás para pues también contrarrestar estos síntomas, ¿no? de dolor y que haya una mejora en cuanto a la consistencia de las heces. Y en algunos pacientes también se describe que consumen cafeína, una dieta alta en grasas, alcohol, huevos, pues también puede empeorar esta enfermedad. Entonces se recomienda reducir o de ser posible eliminar este tipo de alimentos dentro de su dieta. Y bueno, para el predominio del dolor y malestar, la bibliografía nos menciona antiespasmódicos como la meverina, el bromuro de simetropio y trimebutrina, perdón. Y como les mencionaba, que también tiene una asociación a trastornos, por ejemplo, de ansiedad y demás, pues también se recomiendan psicóticos en dosis de 25 sobre 50 miligramos por día. Encontré la amitriptilina y la ipramida. Además, cuando hay predominio de estreñimiento, pues la bibliografía también nos menciona tanto fibras y procinéticos. Un ejemplo, tenemos el tegacerot de 6 miligramos. Y bueno, también cuando el predominio es bueno, el subtipo es de tipo diarreico, la loperamida dice que es efectiva en el tratamiento sintomático de la diarrea que está asociada a este síndrome, aunque no para la mejoría global de la enfermedad, solamente puede mostrar una mejoría. Y bueno, ¿qué más? En cuanto a tratamiento no medicamentoso, lo que les mencionaba, ¿no? La dieta, una dieta alta en fibras, psicoterapia. Hay que también siempre intentar atacar la etiología y quitar lo que posiblemente nos está desarrollando esta enfermedad. También, pues los laxantes podrían estar indicados en pacientes con estreñimiento principalmente. Además, también se nos menciona que
pues hay otras terapias que podrían ayudar. Encontré que igual los probióticos pueden mejorar la sintomatología global de la enfermedad y también medicina alternativa como la acupuntura, el yoga, reflexología, más que nada para contrarrestar todos estos síntomas que también pueden estarse presentando por el aspecto de estrés o que nuestro paciente ya tenga problemas psicológicos, lo cual pues principalmente antes que una medicina alternativa se recomienda acudir a terapia. Y bueno, esto sería todo de mi parte, no sé si tengan alguna duda o si el doctor quiere hacer algún comentario. Muy bien.